Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 17 de febrero del 2022, eh, tenemos como ponente al doctor Ángel Samanés Obeso. Él es médico pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Ángel Samanés es ecocardiografía funcional básica en neonatología. También debo manifestarle que el registro de asistencia se dará mediante un link que se encontrará en la ventana del chat. Doctor Samanés, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar usted. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tratar el tema de ecocardiografía funcional básica en neonatología. Es un tema que está muy en boga ya desde hace muchos años. Es una herramienta diagnóstica que la tenemos de mucha utilidad en nuestras unidades. Declaro no presentar ningún conflicto de interés. Nuestra hoja de ruta del día de hoy va a ser una pequeña introducción. ¿Qué métodos de evaluación hemodinámica tenemos en la actualidad? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una ecocardiografía funcional? O sea, ¿para qué la voy a usar? Un poco de la técnica. ¿Cuáles son los planos ecocardiográficos básicos? ¿Y qué es lo que utilizamos como ecocardiografía funcional? Para finalizar con unas conclusiones. Esta exposición es corta pero sustancial para el conocimiento actual de qué cosas tenemos. Les presento nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Sabemos que en nuestras unidades tenemos pacientes críticamente enfermos, pacientes que tienen necesidad de mucha ayuda, mucho soporte para superar esta eventualidad, ¿no? Debemos hacer la diferencia con los adultos, que el paciente neonato es un bebé pequeño, en algunos casos hasta los 4 kilos, un poco más, cosa que no es muy frecuente, en otros casos bebés de 600 gramos, 700 gramos, o sea, son muy pequeños. Las herramientas diagnósticas que tenemos son diferentes a las del adulto, paciente más pequeño. Tenemos que ser menos invasivos con los pacientes. O sea, existe una gran diferencia. Nosotros, como especialidad, todo lo que hacemos no es solo pensando en la actualidad de mi bebé, que salga de esta enfermedad y que salga bien de la UCI, sino es pensar a futuro. Quiero un adulto que sea productivo a los 50, a los 60, 70 años, que tenga una adecuada calidad de vida. Por eso es que le entrego todas las herramientas disponibles. Acá tenemos una foto de nuestra residente de primer año de subespecialidad de neonatología haciendo por ella misma una ecocardiografía, ¿no? No hay ninguna en esto mayor inconveniente. En la UCI neonatal, como neonatólogos, también estamos haciendo ecografías transfontanelares para descartar hemorragia intraventricular, para ver grados de hidrocefalia, para ver cómo se encuentra la perfusión cerebral. En estos últimos años se está usando cada vez más la ecografía pulmonar para diferenciar patologías, para poder ayudar en el manejo. Luego, para la colocación de dispositivos, catéteres venosos centrales. Otro, tal vez para ver la posición de dónde se encuentra mi catéter percutáneo. ¿Me va a ayudar? Son diferentes herramientas que podemos usar. Debemos recordar que el recién nacido tiene características particulares, muy diferentes a un lactante, a un niño mayor. Por sus características, el corazón tiene una menor capacidad contráctil. Son más propensos a presentar una disfunción miocárdica ante cualquier evento externo. La función diastólica se encuentra disminuida, o sea, la capacidad de relajación de ese corazón. Son cosas que debemos tener en cuenta. Tiene una inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Son bebés tan pequeños que cuando los sometemos a factores externos
se ve comprometida su salud. Por ejemplo, el uso de ventilación mecánica. Si yo estoy con un neonato en ventilación mecánica y uso parámetros muy altos, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a ayudar tal vez en la función respiratoria, pero se va a ver comprometido la función cardiovascular. Ahí vemos el concepto de cómo se da la interacción cardiopulmonar. Son sometidos también, por ejemplo, a anestesia. Pueden realizar cierta disfunción circulatoria, disfunción miocárdica. Se da un incremento en la poscarga. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos un bebé que en la etapa fetal todo lo hace la placenta de la mamá. Su resistencia vascular sistémica, la que lleva sangre a todos los órganos, está disminuida, porque la placenta hace todo. Y como mis pulmones en la etapa fetal no tienen adecuada función porque están llenos de líquido, pero no hacen intercambio gaseoso, la resistencia vascular pulmonar es alta. Entonces, cuando se da el nacimiento, se da un periodo de transición de circulación fetal a neonatal o postnatal. Cambia todo esto. De lo que la resistencia vascular sistémica se encuentra disminuida, cortar un cordón umbilical, sale placenta, se incrementa abruptamente la resistencia vascular sistémica. O sea, el flujo sanguíneo tiene que enfrentarse ahora para llegar a todos los órganos. Y la pulmonar disminuye. Ahora imagínense eso en un bebé de 26 semanas, pequeñito, que le aumentes de un momento a otro la resistencia vascular sistémica. Un aumento de la poscarga abrupta. ¿Qué es lo que va a pasar? Una disfunción miocárdica transitoria en el recién nacido prematuro que se presenta en las primeras 24, 48 horas, cosa que es frecuente. Para eso necesito determinadas herramientas diagnósticas, conocimiento que el neonato no es igual a un paciente lactante, no es igual a un pediátrico, menos a un adulto. Nosotros como herramientas diagnósticas tenemos la clínica, ¿no? ¿Cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, mi diuresis, mi temperatura, qué sé yo? Pero esos signos clínicos de evaluación hemodinámica, cuando se alteran, son inespecíficos o son de una presentación tardía, que muchas veces no me van a ayudar. Por eso tengo que tener otras herramientas. Cuando yo hablo de evaluación hemodinámica, tengo que ver, uno, la perfusión, cómo le llevo sangre a mis tejidos. Evaluar eso, la perfusión regional y periférica. ¿Qué elementos tengo? La diuresis, cómo está el flujo urinario, cómo está la temperatura diferencial, la central versus periférica. ¿Hay una disociación? Acá se volvió a repetir diuresis. Tengo, por ejemplo, el uso de los gases arteriales o gases venosos. ¿Tiene acidosis metabólica? ¿Está en un metabolismo anaerobio? ¿Cómo está el lactato? ¿Hay un estado de hiperlactacidemia por un metabolismo anaerobio? Puedo averiguar, pero hemos dicho que son inespecíficos y tardíos. ¿Y qué otros elementos tengo? El uso de equipos, el NIRS, espectroscopía cercana al infrarrojo, para ver la oxigenación tisular a nivel cerebral, a nivel renal, nivel mesentérico, puede ser cutáneo, qué sé yo, para ver cómo se están oxigenando esos tejidos. Esto ya lo venimos aplicando hace un buen tiempo en la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución, el Instituto del Niño San Borja, y hemos hecho una publicación también para conocer un poco más de qué es lo que venimos haciendo. Luego, el electroencefalograma de amplitud integrada para ver la función cerebral, cosa que también ya se está usando más. Pocas unidades todavía tienen estos elementos. Nosotros estamos en proceso.
Y luego, lo que nos trae a continuación, la evaluación del gasto cardíaco. ¿Cómo yo puedo evaluar el gasto cardíaco? El uso de la ecocardiografía funcional. Entonces, la ecocardiografía funcional es una ecocardiografía cardíaca que la realizamos nosotros como neonatólogos, o también conocida como ecocardiografía neonatal dirigida. Ojo, esta ecocardiografía que la hacemos nosotros no va a sustituir de ningún modo al cardiólogo. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer la sospecha de una cardiopatía congénita, podemos orientarnos, pero el cardiólogo nos va a orientar con mayor conocimiento, experiencia de qué cardiopatía congénita tiene, pero nosotros podemos ir iniciando. Lo tenemos al lado del paciente. Lo podemos usar en cualquier momento del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Nos va a guiar en el diagnóstico. Por ejemplo, tengo un neonato que tiene un aspirativo meconial que está haciendo insuficiencia respiratoria y que presenta hipertensión pulmonar. Yo como neonatólogo, a las 9 de la noche, no voy a llamar al cardiólogo porque tal vez no está, o tal vez está de retén, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hago una ecocardiografía, diagnostico hipertensión pulmonar, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos, puedo decidir iniciar óxido nítrico, iniciar otros medicamentos, le doy tratamiento y luego vuelvo a hacer una ecocardiografía para ver respuesta al tratamiento. Ojo, un doctor estadounidense hizo una publicación para ver los beneficios que se tiene con la ecocardiografía realizada por el neonatólogo versus tener que llamar al cardiólogo. ¿De qué se trató eso? Evaluación del conducto arterioso permeable mediante ecocardiografía seriada en recién nacidos prematuros, en bebés menores de 1.500 gramos. Se obtuvo una muestra de 182. De estos 182, 95 niños, alto, esta es una cohorte histórica, o sea, retrospectiva. En 95 niños, ¿qué es lo que se hizo? Se esperaba a que presenten algún síntoma o signo de un ductus con repercusión hemodinámica. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Este chico parece que tuviera ductus. Hay que llamar al cardiólogo. El cardiólogo vino, diagnosticó ductus. Pero en esta otra población, en esta otra muestra de 87 niños, ya el neonatólogo hacía de manera seriada la ecografía al primer día, en los primeros 3 días, ¿no? De nacido. Hacía cada cierto tiempo como una rutina, a las 12, a las 24 horas, en algunos a las 6 horas. Hacía la ecocardiografía. No íbamos a llamar en ese momento al cardiólogo a las 6 horas, a las 12 horas de nacido, 24, no, ni hablar. Entonces, eso se hizo. Compararon ecocardiografía cuando presenten signos y síntomas llamando al cardiólogo y el otro grupo en la que el neonatólogo hacía. Miren este gran beneficio. En el grupo que se hizo la ecocardiografía esperando que presenten signos y síntomas versus lo que hacía el neonatólogo, tuvieron, comparando en el grado de hemorragia intraventricular, en los que se anticipaba el neonatólogo y lo usaba de rutina, un menor número de pacientes que tuvieron hemorragia intraventricular severa, grado 3, grado 4. O sea, menor mortalidad. Miren, el alta fue más precoz comparada con el grupo histórico en la que tenía que esperar a que llegue el cardiólogo o que se presenten signos y síntomas. Entonces, este estudio respalda que como neonatólogos podamos hacer.
Y estamos viendo que en diferentes especialidades la ecografía se está usando de manera rutinaria. Los intensivistas pediátricos, ni hablar. El intensivista de adultos también. Los cirujanos también están usando ecografías. Los neurólogos, todo el mundo, porque es una herramienta de valor. ¿Cuáles son las indicaciones de yo, como neonatólogo, realizar una ecocardiografía funcional? Es la valoración hemodinámica durante la transición fetal a neonatal, en el prematuro. Acuérdense, la disfunción miocárdica transitoria que se presenta en las primeras 24 a 48 horas. Yo me puedo adelantar. Otro, estudiar la presencia del ductus arterioso y evaluar, ¿es hemodinámicamente significativo? ¿Está repercutiendo en la salud del bebé? Sí. Entonces, ¿le inicio tratamiento? No. Siempre esa controversia que todavía tenemos. Pero si está repercutiendo, tengo que hacer algo, ¿no? Otro, determinar la fisiopatología en situaciones de inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, tengo un paciente que está séptico, que está hipotenso con signos de hipoperfusión. Tengo que evaluar, ¿está haciendo una disfunción miocárdica? ¿Qué tipo de shock tiene? Tal vez tiene un shock hipovolémico, qué sé yo. Yo mediante la ecocardiografía puedo obtener ciertos datos que me van a ayudar en el manejo. La valoración hemodinámica en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Otro, bebés que van necesitando un incremento del oxígeno. Por ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar. Patologías agudas, síndrome aspirativo meconial. Patologías congénitas, hernia diafragmática congénita. Otro, patologías crónicas, el niño prematuro con displasia broncopulmonar. Ver el grado de hipertensión pulmonar que tiene y por qué sigue necesitando oxígeno. Con esto me puedo ir ayudando. ¿Quién realiza la técnica de la ecocardiografía funcional? El neonatólogo. ¿Dónde se realiza la ecocardiografía funcional? ¿Tengo que bajarlo hasta un consultorio en especial? No, en la misma unidad de neonatología, al lado de la cama del bebé. ¿Necesita preparación previa? No precisa. La puedo usar en cualquier momento que el bebé la requiera. ¿Cuál es el motivo de, como neonatólogo, hacer una ecocardiografía funcional? Estudiar cómo funciona el corazón, tener a grandes rasgos la anatomía del bebé. ¿Tiene riesgos específicos? No existen, pero igual, si tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica que se encuentra muy lábil, si le voy a hacer la ecocardiografía, tiene que tener un objetivo. ¿Para qué le voy a hacer? Para estudiar. ¿Es necesario en este momento? Sí. Entonces le hago. Pero si no es necesario y solamente lo voy a hacer de rutina, vas a generar cierto disconfort en el bebé, que va a generar mayores complicaciones. ¿Qué beneficios tiene? Que vamos a colocar el tratamiento idóneo, ¿no? Voy a poder hacer un manejo guiado por ecografía. Ya no voy a tener que hacer esa receta de cocina, paciente hipotenso, paciente con signos de hipoperfusión, no, colócale dopamina, luego dobutamina, luego adrenalina, luego hidrocortisona, no, me voy a limitar, voy a ver qué necesita y qué le voy a dar, de acuerdo a la situación clínica. Valorar el efecto del medicamento que ya he iniciado. En la técnica tenemos ecógrafos y tenemos transductores que van a ser adaptados al paciente neonatal. ¿Qué modos debe tener este ecógrafo? Un modo 2D, bidimensional, para ver estructura del corazón. Un modo M, ya lo vamos a ver a continuación. Uso del Doppler para ver los flujos, de dónde a dónde va la sangre, velocidad, color, qué sé yo. Pero lo que sí necesitamos son transductores de alta frecuencia.
Idealmente entre 6 a 12 MHz. ¿Por qué? Porque nos va a dar una mejor resolución de la imagen y una mejor penetración de la misma. Vamos a poder ver mejor. ¿Qué modos ecocardiográficos tenemos y cuáles son las utilidades? En neonatología generalmente estamos usando el bidimensional, el modo M y el Doppler. Doppler tisular muy poco, en otros lugares sí lo están usando, nosotros todavía no. El modo bidimensional o 2D me va a permitir ver la anatomía del corazón a grandes rasgos. Por ejemplo, este es un eje corto, que no hay necesidad que lo sepan. Acá está la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ventrículo derecho, cómo salen las ramas pulmonares. O sea, ya voy viendo, y acá en el medio, la aorta. Cómo se mueven las estructuras a grandes rasgos, qué tal está la contracción de ese corazón. O lo otro, cómo está la vena cava, la vena cava inferior. ¿Está colapsada? ¿Está con un shock hipovolémico? ¿Le falta líquido? Bueno, nos permite analizar. El modo M, acá está el modo M, nos permite ver el movimiento de las estructuras, las dimensiones, hacer cálculos. Por ejemplo, la relación aurícula izquierda-aorta para ver significancia del ductus arterioso. Otro, el TAPSE, la excursión del anillo tricuspidio en situaciones de disfunción de ventrículo derecho, hipertensión pulmonar. Otro, la función miocárdica, para estudiar cómo se encuentra la fracción de eyección y acortamiento, que tiene sus peculiaridades en el recién nacido. El Doppler. ¿Qué Doppler tenemos? Tenemos el Doppler color, el Doppler pulsado, el Doppler continuo. El Doppler color nos permite ver el flujo sanguíneo, de qué dirección a qué dirección va. Por ejemplo, cardiopatías shunt de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o no hay ningún shunt, no se mueve ningún color. Para eso nos sirve. Para el Doppler pulsado y continuo, para ver la velocidad de los flujos. El Doppler pulsado nos permite ver velocidades más cortas, hasta 1.5 metros por segundo. El continuo, más velocidad. Por ejemplo, en zonas de estenosis. Y el Doppler tisular nos permite evaluar la velocidad y la función miocárdica. Planos ecocardiográficos. Estos planos les traigo solo como presentación. El objetivo no es que ustedes de esta charla salgan sabiendo qué es lo que voy a encontrar, qué es lo que voy a buscar, porque ya saben que para esto se necesita un curso más largo, talleres, práctica. Por ejemplo, uno de los ejes es el eje subcostal. Uno transversal, que me permite ver la posición del hígado y el corazón, evaluar el situs, situs solitus, situs inversus. Otro, cuando lo hago perpendicular, me permite evaluar la vena cava. La vena cava estará distendida, ¿por qué? Por un aumento de las presiones en el corazón, en las cámaras cardíacas derechas. ¿Por qué? En un paciente con hipertensión pulmonar o en un paciente que le estoy dando altos parámetros en el ventilador mecánico o en el ventilador de alta frecuencia. Yo ya tengo que pensar, o sea, la imagen me da, pero yo tengo que analizar. Si la vena cava está colapsada, ¿por qué? Está en shock, le faltan líquidos, está en un shock hipovolémico. Luego, tengo el eje apical, ¿no? Que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, casi línea media clavicular. ¿Qué evalúo? Las 4 cámaras. Por ejemplo, cómo está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho a grandes rasgos. El eje largo, paraesternal. ¿Qué me permite evaluar? Cómo está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la raíz de la aorta. Acá, por ejemplo, este es un modo 2D bidimensional, estructuras. ¿Qué hago? Tomo medidas
Acá para sacar la relación aurícula izquierda-aorta en caso de ductus arterioso, para ver la repercusión hemodinámica, o aplico un modo M, ¿ya? Para ver las dimensiones y poder analizar. También en esta misma dirección, con cambio de angulación, el eje corto. Ver la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ventrículo derecho, salidas de las pulmonares, que acá no se ve bien. Ver también el ductus arterioso, ahí cómo está. La raíz de la aorta. En el supraesternal, veo el arco aórtico, también moviendo mi transductor puedo ver el ductus. Ya realizando la ecocardiografía funcional, y habíamos conversado que es una herramienta básica para el neonatólogo para diagnosticar ductus con repercusión hemodinámica. Esa es la radiografía de un bebé prematuro que tiene gran congestión, producto de una ICC secundaria al ductus arterioso. Yo le hago una ecocardiografía evaluando un modo de 2D bidimensional para ver de qué tamaño es el ductus, sus diámetros. Le hago un Doppler, color pulsado continuo, para ver de dónde a dónde va el shunt. Si es con gran repercusión hemodinámica, tendrá que ser de izquierda a derecha. Ya voy viendo las velocidades de los flujos. Por ejemplo, un paciente en shock críticamente enfermo. ¿Qué puedo evaluar? La función sistólica del ventrículo izquierdo. Tenemos fracción de eyección, fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es la más usada y es reproducible. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene una baja sensibilidad. Luego tenemos la fracción de eyección, que cuando se alteran también son diagnósticos más tardíos. Por la disposición, la forma cilíndrica del ventrículo izquierdo. Luego tenemos la valoración de la función miocárdica global, el índice TI del ventrículo izquierdo, analizando con un apical de 4 cámaras, sacando ciertas medidas, un apical de 5 cámaras. O sea, esta diapositiva es para ver que tenemos herramientas. Luego, pacientes con hipertensión pulmonar. Yo desde una ecografía 2D puedo ir analizando cómo están las cavidades cardíacas derechas. El septum interventricular siempre en un paciente normal va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, pero en estos pacientes que tienen gran hipertensión pulmonar, el septum interventricular se aplana o se abomba, va del derecho hacia el izquierdo, está bombado porque hay una gran presión en la pulmonar que está repercutiendo en las cámaras cardíacas derechas. Eso lo hago con un modo 2D. Sin tener tanta experiencia puedo ir analizando. Lo otro, la velocidad de la regurgitación tricuspidia para estimar la presión de la pulmonar. Luego, ¿cómo valoro la función del ventrículo derecho? Tengo el índice TAPSE, la excursión del anillo tricuspideo. ¿En qué pacientes voy a buscar? Pacientes que tienen altos requerimientos de oxígeno. Vean, por ejemplo, este bebito que está impregnado de meconio, que luego hace un cuadro de dificultad respiratoria, síndrome de aspiración meconial, principal causa de muerte, hipertensión pulmonar. O sea, debo manejarla. Luego, pacientes con defectos congénitos, hernia diafragmática congénita, también probabilidad de fallecer alta. ¿Cuál sería la causa? Hipertensión pulmonar. ¿Secundario a qué? A una hipoplasia pulmonar. Entonces, en conclusión, la ecocardiografía funcional es enfocada, o sea, lo que yo quiero voy a buscar, ¿para qué voy a buscar? La realizo en la cama del paciente, no tengo que movilizarlo. O sea, en la unidad de cuidados intensivos se realiza en tiempo real, en el momento que yo como médico considero que debo realizarle. Puede ser seriado para ver mi respuesta al tratamiento. El paciente tiene disfunción miocárdica, vamos a iniciar tales medicamentos. Ahora voy a ver si responde esos medicamentos.
¿Lo estoy haciendo bien o no? Luego, es funcional, porque me orienta la fisiología. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la función de ese corazón? Entonces, en base a eso, voy a tomar decisiones. Va a ser un tratamiento guiado por objetivos y me va a permitir monitorizar y reevaluar. Eso es la ecocardiografía funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samanés. Tenemos aquí alguna pregunta. Nos dice qué cuidado se debe tener al realizar el examen físico a un recién nacido para no generar daños en el momento que se está realizando. Bien. Lo principal en el recién nacido es las normas de asepsia y antisepsia, lavado de manos. Por hacer un procedimiento, no lo voy a someter a riesgo de infección. Y básicamente, cuando hago ecocardiografía, tener ciertos cuidados. Por ejemplo, yo al transductor le coloco gel. Ese gel que yo tengo está frío. Si yo le coloco el gel frío al bebé, va a saltar, se va a asustar. ¿Qué es lo que hago? Lo coloco en una gasa dentro del incubador un momento para que se caliente. Luego ese mismo gel lo pongo en el transductor y lo uso para evitar la incomodidad en el bebé. Muchas gracias, doctor. También nos dice acerca si nos puede contar alguna experiencia profesional que haya visto de algún caso. Sí, la ecocardiografía funcional ya la venimos usando en neonatología. Lo usamos para todo. Por ejemplo, en el prematuro, disfunción miocárdica transitoria. Aquella insuficiencia miocárdica que se presenta en las primeras 48 horas, por lo ya explicado. Luego, búsqueda de ductus, ¿no? Por ejemplo, nuestro instituto es un instituto de referencia, nos llegan pacientes con ciertas cardiopatías complejas. Nos dicen que tiene cierta cardiopatía compleja. En otros lugares le hacen ecocardiografía médicos cardiólogos de adultos. Nos llega a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Nosotros como neonatólogos podemos hacer una ecocardiografía para decir, ¿es esta cardiopatía? ¿Tiene algo más? Por ejemplo, un bebé con transposición de grandes vasos que está cianótico le estamos dando prostaglandina, ¿no mejora? Como neonatólogo tengo que ver, ¿y por qué no mejora? Tiene una comunicación interauricular muy pequeña, le hago una ecocardiografía, veo comunicación interauricular muy pequeña y eso es lo que le va a salvar. Llamo inmediatamente al cardiólogo. Tengo un paciente con transposición de grandes vasos con una CIA restrictiva, el cardiólogo viene inmediatamente para realizar un procedimiento, la atrioseptostomía. Tenemos pacientes con hernia diafragmática que lo usamos para ver hipertensión pulmonar. Diferentes casos, o sea, eso ya es un método más de ayuda. Es como nuestra sexta función vital, ¿no? Ya podemos usarlo, así como uso el estetoscopio, puedo usar un ecógrafo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice cuál es la utilidad de la ecocardiografía funcional en la UCI neonatal y en qué casos también usted recomendaría su uso. Ya, como lo mismo que les he dicho hace un momento, la ecocardiografía funcional y la ecografía es una herramienta más. Consideremos como el uso de un estetoscopio, ¿no? El estetoscopio me ayuda a auscultar para ver cómo están los ruidos cardíacos. Si yo tengo un paciente crítico, tengo que hacerle una ecocardiografía para ver cómo está la función del corazón, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué problemas tiene? Cuando doy algún tratamiento, ya no debemos usar a estas alturas en las unidades de cuidados intensivos la receta de cocina que le decimos a nuestros residentes. Si tu paciente está hipotenso, con disfunción miocárdica, ponle dopamina. Ahora ponle dobutamina. Ahora adrenalina, ahora hidrocortisona. No. O primero el bolo de cloruro de sodio, ponle. No. Ya nosotros debemos hacer
disculpen, nosotros debemos hacer la ecocardiografía para dirigir el tratamiento, para orientar qué es lo que necesita. Y así no vamos a usar las recetas de cocina. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es que si hay desventajas con la ecocardiografía neonatal. Se refieren a la ecocardiografía realizada por el cardiólogo. No, el cardiólogo es el especialista, tiene mucha experiencia, pero ya habíamos visto que el cardiólogo no está en la unidad de cuidados intensivos como nosotros. Nosotros somos los dueños del paciente, estamos con el paciente, somos como el segundo papá o la segunda mamá, que debemos estar al lado del paciente en todo momento, en la madrugada, qué sé yo, en la noche, en todo momento, para ir orientando al diagnóstico, ir orientando a la terapéutica, reevaluar y hacer. Pero el cardiólogo es el especialista. Por eso lo que se requiere es un trabajo en equipo, un trabajo consensuado. Muchas gracias, doctor. Bueno, para terminar esta exposición, no sé si nos podría brindar las últimas recomendaciones, doctor. Muy bien. Sí, que ahora en neonatología yo sé que dentro de la exposición hay diferentes residentes de, valga la redundancia, diferentes especialidades, ¿no? Todos tenemos que usar herramientas diagnósticas. Así como en neonatología tenemos esto, en otras especialidades tenemos mucho más herramientas. Hay que dar una mirada siempre a mejor, qué es lo que se está haciendo en otras unidades en el extranjero, y eso incorporarlo a la de nosotros, para el beneficio del paciente. Y siempre estamos, como servicio de neonatología, estamos dispuestos a colaborar en todo en la formación profesional de ustedes como residentes. Muchas gracias. La Oficina de Docencia e Investigación le agradece por su gentil participación en un tema tan interesante y también por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. Además, también agradecemos a nuestros participantes y los esperamos la próxima semana con otro tema de Jueves Científico. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.